Tengan buenas tardes, estimadas, estimados. Bueno, ya van a venir los demás hermanos. Vamos a dar inicio a la clase de esta noche. Estamos en el principio número 2, que se titula Jesucristo. Es una doctrina cardinal del cristianismo. Tiene que ver con otra palabra que se maneja en teología que se llama cristología, eh, que tiene que ver con la obra, ministerio y más que todo quién es Jesucristo, quién es Jesús. La palabra Jesucristo viene de como de esa contracción de dos palabras, de Jesús y Cristo. Ya vamos a ver en concreto qué significa Cristo, pero el principio ese es el título que tiene. Entonces, este principio tiene como introducción el versículo bíblico de Mateo capítulo 16, versículos del 15 al 16. Y dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Le está preguntando a sus discípulos, porque anteriormente les preguntó, ¿qué dicen, quién dice la gente que soy yo? Y unos decían que era Juan el Bautista, porque en ese momento ya le habían cortado la cabeza por haberse rebelado contra el rey al decirle las verdades, que él estaba como adulterando con la mujer de su hermano. Y bueno, tiene su historia ahí. Y eh, al final, pues, otros decían que era Elías o uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y el Señor Jesucristo, como Él siempre y aún en nuestros tiempos, pues así es, Él nos enseña, es un maestro por excelencia. Entonces, iba encaminando para enseñarles y para poder conocer a sus discípulos. Obviamente él ya sabía todo sobre cada uno de ellos, pero todo esto estaba plasmado para nosotros, para que nosotros podamos entender y para ellos también en su momento. Entonces él le preguntó a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Y aquí, obviamente, aquí inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro eh, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso es que en una parte de la escritura le menciona el Señor Jesucristo que eso no se lo, que no es por una cuestión de carne que lo supo, sino por medio del Espíritu. Definitivamente esto fue la mejor respuesta que le pudo haber dado. Aunque sí en ese tiempo había esa expectativa de que llegaría el Mesías, porque de acuerdo a ciertos, porque si se ponen a pensar, ¿verdad? Los pastores, bueno, no los pastores, sino los sabios del oriente, los reyes magos que les dicen, ¿verdad? Que buscaron al nacimiento de Jesús, a la estrella y todo. Ellos habían deducido de alguna forma que en ese tiempo iba a venir, o iba a pasar algo, iba a venir el Mesías probablemente. Es un misterio, ¿verdad? Obviamente no hay mucho detalle en la Biblia sobre quiénes eran estos personajes, pero algo sabían. Entonces también en el Antiguo Testamento está la profecía de las 70 semanas de Daniel, en donde al hacer ciertos cálculos desde la salida de la orden de la construcción del templo hasta la venida del Mesías príncipe, se suman por todos 69 semanas. Entonces ellos podían deducir que ya estaba bien cerca la venida del Mesías de alguna forma. Y así entre otros detalles, ¿verdad? O sea, que había quizás, así como hoy en día, ¿verdad? Que nosotros decimos ya va a venir el Señor, que estos son los últimos tiempos, que vemos señales. em, y bueno, o sea, es parecido, ¿verdad? Pero el punto aquí es de que algo se hablaba sobre eso, ¿verdad? Y el apóstol Pedro en este caso, pues, como les digo, inspirado por el Espíritu Santo, declaró eso y efectivamente confirmó el Señor Jesucristo eso, de que Él era el Cristo, el Mesías, el que había de venir, el ungido de Dios. Y en este caso todavía se ve algo más en el Evangelio según Mateo, que dice el Hijo del Dios viviente, o sea que Pedro la tenía bien claro, porque no solamente reconoció al Mesías como el libertador, que en este caso no era un libertador del yugo
de Roma, sino que era mucho más poderoso, era mucho más relevante, que es la liberación de nuestros pecados. Entonces, sí, o sea, no solamente llegó hasta ese punto de un libertador, sino más bien o sea, llegó a la comprensión de que era el Hijo de Dios, o sea, que es Dios encarnado. Obviamente la segunda persona de la Trinidad. Bien, entonces, ese es el texto bíblico de introducción. Más adelante se hace referencia en su material a ese texto bíblico. Yo lo que voy a hacer para no leerlo nuevamente, voy a hacer referencia a los textos paralelos en los otros evangelios sinópticos, o sea, Marcos y Lucas. Eh, bien, iniciamos con la lección número uno, que se titula La doctrina de Jesucristo. Cuando oigan la palabra doctrina, este nombre como significado así sencillo es un conjunto de enseñanzas o instrucciones. Obviamente nosotros nos basamos en la Biblia, lo que enseña la Biblia. Entonces es un conjunto de enseñanzas, instrucciones de qué dice en la Biblia de el Señor Jesucristo. El objetivo para esta lección es comprender la doctrina de Jesucristo, o sea, todo ese conjunto de enseñanzas que hablan sobre él, reconociendo su existencia eterna, o sea, ver que el Señor Jesucristo no fue, o sea, su intervención en este mundo no empezó desde que nació en Belén de Judá, bueno, de esa región en ese tiempo. No fue, o sea, no fue ahí su inicio de existencia, sino que ya él tenía una preexistencia. Él, de hecho, vamos a ver que es eterno como el Padre, como el Espíritu Santo también. Entonces, eso es bien curioso porque hay algunos cristianos y yo creo que todos caemos en eso en algún momento de nuestros inicios en el Evangelio, que tal vez no comprendemos bien la dimensión de quién es Jesucristo y tal vez tenemos alguna concepción de que, es el enviado de Dios para salvarnos, ¿verdad? Y que vino en carne y que empezó a existir cuando vino aquí a la tierra, ¿verdad? Como Jesús. Pero no, o sea, él es la segunda persona de la Trinidad y ya estaba con el Padre. De hecho, él estuvo con el Padre para la creación. De hecho, si no hubiera sido por el Señor Jesús, en este caso llamémosle segunda persona de la Trinidad, eh, porque es el tiempo pasado, ¿verdad? Pero es el mismo. Eh, Él participó y si no hubiera sido por él, no se hubiera creado nada. Vamos a ver los textos bíblicos, obviamente, más adelante. Pero entonces vamos a reconocer eso, de esa existencia eterna del Señor Jesús y mostrando un corazón agradecido, porque así podemos dimensionar un poco más todo ese plan de salvación eh, que la Trinidad, las tres divinas personas, pues definitivamente planearon y el Señor Jesucristo en concreto ejecutó con perfección y bueno, y por amor a nosotros. Bien, ¿quién es Jesús? Esta es una pregunta de vida o muerte, literalmente, o sea, es bien relevante, sumamente relevante, porque dependiendo de la respuesta que cada uno de nosotros tenemos de esta pregunta, somos salvos o no. Entonces, es muy relevante, ¿verdad? Porque si alguien piensa que el Señor Jesucristo es un ser creado, eh, creo que los testigos dicen que es el primogénito de la creación, que así lo dice la Biblia, pero no en ese sentido como ellos lo plantean, de que dicen de que es el primer ser creado. Y no, o sea, Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Y lo vamos a ver en Juan capítulo 1. Vamos a ver ese texto bíblico, capítulo 1, versículo 1. Y otro, ¿verdad? Que nos va a demostrar eso. Inclusive hay versículos en el Antiguo Testamento que nos testifican de la Trinidad, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo único que un poco, o sea, que
escondido en el sentido que no lo dice literalmente, pero sin embargo ahí está. O sea, ya lo vamos a ver. Bueno, si es que logramos terminar. Bien, entonces, ¿quién es Jesús? Primero vamos a ver que Jesús es el ungido de Dios. Una persona ungida es una persona, bueno, en el Antiguo Testamento su simbología o esa señal era con aceite, untarlo, o sea, ponérselo en la cabeza. Y eso representaba la asignación de una misión o de una profesión o decirle vas a ser profeta o vas a ser rey. Y de alguna forma también simboliza la presencia, la llegada del Espíritu Santo en esa persona. Por ejemplo, el caso del rey David, cuando Samuel llegó a donde el padre de él, que era Isaí, el papá de David, y, y bueno, y Saúl ya había sido reprobado por Dios porque no le hizo caso en varias cosas que le pidió, por ejemplo, destruir a los amalecitas, porque había una cuenta pendiente con el pueblo de Israel sobre eso y ya había un mandato de Dios explícitamente y se lo dijo el profeta Samuel de que tenía que destruirlos a todos y él dejó con vida al rey y dejó con vida un montón de ovejas y cosas. Y en fin, no obedeció y él fue necio, ¿verdad? Entonces fue reprobado y Dios ya había escogido a David. Entonces cuando Samuel fue a buscarlo, eh, ahí podemos ver en ese relato, creo que es no me acuerdo si primero o segundo de Samuel, pero por ahí está, eh, ahí podemos ver que Samuel ungió a David. Y más adelante, en el versículo siguiente, o en el mismo, no recuerdo muy bien, menciona que desde entonces vino el Espíritu Santo sobre David. Y a partir de ese tiempo en adelante vemos a David haciendo cosas grandiosas, por ejemplo, la lucha contra Goliat, y bueno, y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, es así, tengamos en mente eso, ¿verdad? El ungido de Dios es una persona que ha sido empoderada para algo, para alguna misión, o como rey o como profeta. En este caso, el Señor Jesucristo tiene los tres oficios de rey, profeta y sacerdote. Eso más adelante vamos a ver más sobre eso en otras lecciones, pero igual, vamos a ver ahorita lo que conlleva a el ungido de Dios. Aquí, como les mencionaba anteriormente, está Mateo 16, versículo 15 al 16, que ya lo leímos y medio lo expliqué. Yo voy a leer los textos paralelos. Por ejemplo, Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 8, versículo 27 al 31, y lo voy a ampliar un poco más para tener un poco de contexto. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea, de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y aquí lo que les mencionaba, ¿verdad? Ellos respondieron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Elías era bien curioso la figura porque no me acuerdo si en Zacarías o en Malaquías hay una profecía en donde decía que antes de la venida del Mesías tenía que venir Elías. Entonces, los judíos tenían eso en mente, o sea, ellos eran bastante estudiosos de la palabra, lo leían en las sinagogas, en el templo, en fin, o sea, ellos ya sabían muchas cosas, pero no lo habían asociado, relacionado con los eventos que sucedieron, muchos de ellos, pero otros sí. Entonces, por eso es que mucha gente decía, ah, es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan ya había sido decapitado y había sido muerto y pensaban que había, ¿qué? O sea, resucitado o algo, ¿verdad? Otros decían, o que el espíritu de Juan el Bautista pasó a Jesús, algo así, ¿verdad? Hay gente que decía algunas cosas, así como hoy en día se dicen cosas, ¿verdad? Que tal persona es el anticristo, o que tal fecha en septiembre del 2000, que hace poco salió esa noticia de Armando Alducin, que decía de que iba a venir el Señor en septiembre, creo que en el 2018 me parece. Pero bueno, ahí se retractó, gracias a Dios, porque si no hubiera sido tachado como falso profeta. Estamos, está en la mira, ¿verdad? Pero todavía no lo puedo considerar falso profeta, pero igual. Eh, entonces, ah,
Ese era el contexto, ¿verdad? La gente hablaba y pensaba cosas, y hasta algunos decían que era alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres Cristo, tú eres el Cristo. Si se fijan, es un poco diferente al relato de Mateo, en el sentido que en Mateo vemos que dice Pedro que es también el Hijo del Dios viviente. Acuérdense que los evangelios es la perspectiva, la forma en cómo lo vieron o vivieron esos acontecimientos diferentes apóstoles, y algunos evangelios no lo escribió literalmente el apóstol. En este caso, Marcos era un compañero, bueno, a Juan Marcos se le conoce, este, estuvo con Pedro, y se dice de que este evangelio lo escribió como dictado de lo que le decía Pedro, el apóstol. Entonces lo escribió realmente Juan Marcos, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, porque y estaba de la mano con un apóstol. Indirectamente se puede decir que que es aprobado por el apóstol Pedro. Ah, pero entonces esta fue como la perspectiva, la forma como se maneja. No, no quiere decir de que sea una contradicción, por el contrario, es un complemento. Mateo complementa a Marcos, en este caso, que menciona que es hijo de el Dios viviente. Bien, entonces, pero con lo que nos atañe aquí es esto, ¿verdad? Tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, o sea, el ungido. Cristo viene de la palabra en hebreo Mesías, y a su vez Mesías viene de la palabra hebreo de ungido. Entonces cuando vean Cristo, la palabra Cristo, recuerden eso, que es Mesías y es ungido. O sea, es prácticamente eso, es el mismo significado. Y asocien el ser ungido con lo que les mencioné anteriormente. Es como cuando alguien se empodera para una tarea, para ser rey, para ser profeta, para algo, ¿verdad? Una misión. Y también representa la llegada del Espíritu Santo en la persona, de alguna forma. En este caso, el Señor Jesucristo, obviamente siendo la segunda persona de la Trinidad encarnado, estaba en el Espíritu, ¿verdad? También. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. El Señor Jesucristo tuvo ese cuidado de no, porque Él tenía una tarea específica en este mundo, ¿verdad? Por eso es que es el ungido, de salvar lo que se había perdido. No vino para que lo hicieran rey en esta tierra, por lo menos todavía no en ese momento, sino que Él vino para salvar lo que se había perdido, que era la salvación, básicamente. Bien, más adelante en el versículo 31 dice, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre, y este es otro de los títulos que se le da al Señor Jesucristo, Hijo del Hombre, dando a entender esa naturaleza carnal, humana, o sea, de hombre, como también más adelante, bueno, el hecho que se diga que es hijo de Dios, ahí nos demuestra su naturaleza también divina. Entonces era 100% hombre y 100% Dios. Entonces comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. En ocasiones les hablaba con parábolas de una forma que no entendían, en ocasiones se los decía directamente, y ellos quizás no sé, no comprendieron muy bien, porque al momento de su muerte como que no estaban con tanta fe, ¿verdad? Pero sí, definitivamente todo esto así tenía que acontecer, y estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Todo eso, lo que se menciona aquí, estaba bien profetizado en el Antiguo Testamento. Que iba a ser rechazado por el mismo pueblo. El siervo sufriente, por ejemplo, de Isaías 53, ahí nos muestra clarísimo de que iba a ser despreciado por el mismo pueblo, que lo iban a matar inclusive, pero también nos da a entender de que resucita. Así como también hay otros salmos en donde nos muestran eso, que el Mesías iba a padecer, pero también iba a resucitar. Y bueno, ya hay varios pasajes, ahorita no nos vamos a quedar viendo eso porque necesitamos avanzar. Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículo del 18 al 22, es un versículo.
un pasaje paralelo. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Y aquí, insisto en lo mismo, ¿verdad? No hay contradicción, sino que hay complemento. En Marcos dice que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos. Estaban en el camino, probablemente en el camino se desviaron un poco para que el Señor Jesús orara al Padre. Y ahora, insisto en esto también, de que Jesús a quien oraba al Padre. Entonces son personas diferentes. Pero bueno, en ese momento, o sea que el Evangelio de Lucas complementa al Evangelio de Marcos en este caso. Estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron lo mismo, ¿verdad? Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo, Pedro dijo, el Cristo de Dios. Y de ahí lo mismo, ¿verdad? Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Y mencionando lo mismo que en Marcos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lo mismo, ¿verdad? Quiero ver, aquí. Bien, ahí está el Evangelio según Marcos. Hermano, Hola, diga. disculpe la pregunta. ¿Y qué pasaría si en lugar de orarle al Padre se le ora a Jesucristo? ¿Sería correcto? Fíjese que no hay problema, ¿verdad? No hay problema, pero la Biblia sí nos insta, de hecho el Señor Jesucristo así nos enseñó, ¿verdad? Que nosotros debemos orar al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Ajá, entonces lo ideal es Ujú. hacerlo como nos enseñó, ¿verdad? Pero sí, yo creería que no habría problema. O sea, mencionar al Espíritu Santo, mencionar al Señor Jesucristo, pedid en mi nombre, dice en otros textos bíblicos. Pero sí, lo ideal es orar al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Ajá. Entiendo. Gracias. Ok. Sí, y por cierto, una pregunta que no me acuerdo si me la hizo hermana Ángela, hermana Zoila. La semana pasada yo estaba viendo el video y como que no le entendí muy bien que quién era justo o que era ser justo, ¿verdad? Y, ajá, o sea, me quedé Sí, con yo la eso. hice. Yo Ajá, la hice. sí, me quedé con eso, que no le entendí la pregunta en su momento, pero es básicamente, eh, o sea, tiene que ver con la ley, ¿verdad? En este caso, la ley mosaica. Es que hay un Ajá. versículo en el que dice que el Señor pide que seamos justos. Ujú. Entonces, ¿cómo puedo ser yo justa? Sí, ¿Qué significa ser justo? sí, tiene que Ujú. ver con la obediencia de la ley. Pero acordémonos que por obras nadie va a ser salvo y que nosotros no podemos cumplir la ley porque la ley es nuestro ayo que nos lleva hacia Cristo. Entonces, eh, es Cristo Jesús que nos hace a nosotros justos. Por medio de Cristo es que nosotros somos eh, declarados justos. Ajá, y en eso consiste la justificación. Ajá, pero básicamente es eso, ¿verdad? Es cumplir la ley. Y el Señor Jesucristo sí la cumplió por nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios, porque si no, no fuéramos salvos, ninguno, ¿verdad? Ajá, entonces ahí quizás hay que aclarar ese punto, porque sí estaba viendo el video la vez pasada y como que no me perdí un poco ahí. Ok, Sí, sí, comprendo. ok, Gracias. ok. De ahí tenemos otro punto, ¿quién es Jesús? Es hijo de Dios. Y eso ya lo leímos en algunos textos, pero vamos a retomarlo aquí. Eh, Juan capítulo 10 dice. Es que me comí un texto bíblico, quiero ver. Bueno, Juan capítulo 10 versículos del 30 a 36. Estamos hablando de que el Señor Jesucristo es hijo de Dios. Entonces, aquí menciona, yo y el Padre uno somos. Eso es declaración del Señor Jesucristo ante los judíos. Y esto, o sea, si nos ponemos en el lugar de los judíos, el hacer esa declaración era prácticamente una herejía, una blasfemia, y era, o sea, para ellos, ¿verdad? Porque no habían comprendido, no entendían de que el Señor Jesús era el Mesías, era el Hijo del Dios viviente.
es. Entonces, por eso es que ellos tomaron una actitud así. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. O sea, porque las cosas que él hacía no los hacía por sí mismo, sino que por voluntad del Padre, porque están, no, si bien son personas diferentes, divinas, eh, las tres personas de la Trinidad están con el mismo propósito, el mismo sentido, es la misma esencia, la misma sustancia, o sea, que son términos teológicos que no vamos a tocar ahorita, pero tenían, o sea, están alineados en lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso es que y, es lo que mencionó, ¿verdad? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, aquí se refiere de que hay un texto bíblico en, quiero ver, por aquí lo anoté, no me acuerdo. Ah, aquí. En Salmos capítulo 82, versículo 6, ahí hace referencia a eso, eh, de que dice de que yo dije dioses sois, ahí parafraseando, ¿verdad? Porque la traducción puede ser diferente. El contexto de ese salmo tiene que ver de que el ser humano, como esa imagen y semejanza de Dios, aunque esa imagen y semejanza está distorsionada por la caída en el Edén con Adán y Eva, si nosotros podemos, o sea, podemos reflejar esa imagen y semejanza de Dios eh, haciendo alguno de los, o practicando o viviendo alguno de los atributos que Dios tiene, por ejemplo, el de justicia. Entonces, aquí el ser humano, pues hay juzgados, hay personas que están en esos puestos de poder juzgar, de poder ser jueces. Entonces, a eso se refiere de que nosotros eh, somos hijos de Dios, somos creación de Dios, pero dioses no significa que somos como Dios, ¿verdad? Sino que tenemos esas capacidades, esos atributos que por la misma situación de que somos a imagen y semejanza de Dios. Entonces la escritura lo dice y ahí menciona, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra, o sea, a quien escribió el Salmo por inspiración del Espíritu Santo, lo escribió como tal y la escritura no puede ser quebrantada. Imagínense cómo el Señor Jesucristo tenía a la ley, o sea, tenía la palabra de Dios, que en este caso era el Antiguo Testamento, lo que estaba escrito. O sea, lo tenía como que cada palabrita, cada punto, todo, o sea, era exacto y se cumplía como tal y era palabra de Dios, pues, o sea, lo tenía bien claro. Entonces, así tiene que ser con nosotros, ¿verdad? Tenemos que respetar la Biblia en ese sentido de que todo lo que está ahí es palabra de Dios y todo se cumple, todo es verdadero. Que a veces las traducciones tal vez nos puede complicar la vida, tenemos que buscar diferentes versiones tal vez para comprender algún tema, pero sí, o sea, lo que está ahí no va a pasar el cielo y la tierra sin que se cumpla todo lo que está ahí, ¿verdad? Entonces, aquí menciona, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Entonces ahí pues se muestra de que el Señor Jesucristo declaraba eso también, de que era hijo de Dios. Y bueno, ese era uno de los grandes problemas que tenía con los judíos, ¿verdad? Con los fariseos y demás, porque ellos no querían entender y otros sí, ¿verdad? Por ejemplo, Nicodemo, en este caso, un maestro de la ley, fariseo, creo que era también, y no, o sea, él sí creo que fue salvo porque comprendió el Evangelio y no hubiera dedicado tanto tiempo a Jesús, a él, si no hubiera sido así, ¿verdad? Muy seguramente nació de nuevo. Eh, bueno, vamos a ver otro texto bíblico. Juan capítulo 12, versículos del 49 al 50. Mm, es que lo puse al revés. Ajá. Ok. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta.
el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Por eso les decía que Padre, Hijo y Espíritu Santo están alineados en lo mismo, o sea, y el Señor Jesús se sujeta a lo que el Padre dice, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se sujeta tanto al Hijo como al Padre. Eh, y no es que haya una jerarquía, sino que es un orden, algo así como en el matrimonio, ¿verdad? Que van a ser una sola carne. Ahí no es que haya una jerarquía, sino que los dos se vuelven una sola carne, el esposo y la esposa, ¿verdad? Hombre y mujer, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa? Dios al hombre le dio un rol que es el de ser la cabeza de la mujer. Entonces, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, no es de que en dignidad o algo, pues el hombre sea mayor que la mujer, no, o sea, no es así, sino que hay un rol establecido, hay una función que cada uno hace, ¿verdad? En este caso, el hombre es la cabeza y la mujer, pues, es la ayuda idónea del hombre, ¿verdad? Y aparte de todas las cualidades que tiene la mujer que el hombre no tiene, por eso es que somos complementos, ¿verdad? Entonces, de esa misma figura es como en Dios, ¿verdad? Que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios, ¿verdad? Tienen sus funciones, tienen sus funciones, se podría decir, y no es que uno sea mayor que el otro, ¿verdad? Bien, dice, quiero ver el medio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces ahí vemos esa parte, ¿verdad? Que él, por eso es que la figura es padre e hijo, ¿verdad? El padre se puede decir que es mayor en el sentido de que el hijo obedece al padre. Pero como les digo, esa es una figura humana que nosotros tenemos en nuestra mente porque somos humanos y nosotros vivimos aquí y tuvimos un papá o somos hijos de alguna forma, entonces por eso es que lo vemos de esa forma, pero realmente no hay una jerarquía entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sí hay funciones bien desarrolladas, así como en el cielo, ¿verdad? En el cielo, pues allá va, bueno, si nuestros familiares, nuestra familia, pues son salvos, allá con mi papá, mi mamá, mis hermanos, o sea, nos vamos a ver como hijos de Dios, ¿verdad? O sea, no, ya no va a haber esa figura de que mi papá es mi autoridad, ¿verdad? Digamos, si viviera bajo su techo y todo, y que, bueno, y merece respeto y honra, ¿verdad? Como tal, y eso, pues, pero ya no es esa jerarquía, pues a eso me refiero. Pero bueno, ahí se demuestra que el Señor Jesucristo es Dios. Bueno, perdón, es hijo de Dios. Vamos a ver otros textos bíblicos en donde nos evidencian que el Señor Jesús es Dios, en efecto. Y aquí pasaje clarísimo que muchos quieren retorcer, creo que los testigos intentan hacer eso y otros tipos de denominaciones, pero que es bien difícil porque en el original está pero clarísimo, ¿no? Bueno, tal vez vamos a poner el original para verlo. Es Juan capítulo 1:1, donde dice la palabra, eh, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ah, si vemos el contexto de todo el capítulo 1, vamos a ver que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y más adelante vamos a ver clarísimo de que está hablando Juan el Bautista, bueno, el apóstol Juan está hablando del Señor Jesucristo, o sea, es clarísimo, o sea, el contexto al leerlo es así, pues, o sea, el verbo es el Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que dice? Leyéndolo así claramente, en el principio era el verbo. La palabra es la traducción de la palabra en griego que es logos. Aquí es logos, la palabra. eh, entonces, la palabra o el verbo lo traduce Reina Valera. En el principio era
el verbo. El verbo era con Dios, o sea que ese verbo estaba con Dios, Padre. Y el verbo era Dios, o sea que ese mismo verbo que estaba con Dios Padre era Dios, es Dios. Entonces ahí está clarísimo, pues, la deidad del Señor Jesucristo. Vamos a ver si podemos ver ese versículo en el original, solo para tener un contexto de eso. Voy a entrar a este sitio web en donde aparece, es una como Biblia interlineal, creo que se le conoce, en donde está, bueno, la versión Reina Valera por un lado y la versión en original en griego. Entonces, aquí está el mismo texto bíblico. En principio estaba siendo la palabra, en este caso el término griego es logos, que, bueno, y aquí hay unas posibles traducciones, algo dicho, inclusivamente el pensamiento por implicación, tema sujeto del discurso, también razonamiento, facultad mental o motivo, por extensión cálculo. Eh, y definición de Reina Valera, pues es noticia, palabra, plática, pleito, predicar. O sea, ahí hay un montón de palabras que tal vez se salen de contexto. Dependiendo del contexto, así tiene sentido la traducción, pero eh, creo que cualquier estudioso del griego y todo, pues está claro que logos en ese contexto es palabra o verbo, es lo mismo. Entonces, eh, y aquí lo dice claramente, pues si en el principio estaba haciendo la palabra y la palabra estaba siendo hacia el Dios y Dios estaba siendo hacia la palabra. O sea que dando a entender lo mismo, que el verbo era Dios. Por eso es que se tradujo así. De hecho, si ustedes buscan otras traducciones de la Biblia, la de la Biblia de Jerusalén, que es la que usan los católicos, creo, bueno, nueva traducción viviente, Reina Valera, este, nueva versión internacional, todos lo han traducido así, dando a entender lo mismo. Ahí solo los testigos de Jehová en la Biblia del Nuevo Mundo, ellos dicen, y el verbo era un Dios, dicen. O sea, como viéndolo por separado, ¿verdad? O sea, bien, bien raro, pero, y ni siquiera tiene, o sea, ni siquiera están claros quiénes fueron los traductores y por qué lo tradujeron así. No hay justificación, pues, y prácticamente solo ellos tienen la verdad, ¿verdad? O sea, según ellos, ¿verdad? Porque todos han traducido mal ese versículo. Pero bueno, o sea, y solo quería aclarar esa parte. Eh, de ahí tenemos Tito, capítulo 2 versículo 13. A ver, ¿a dónde estoy? Aquí. Del 11 al 13 voy a leer, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí vemos que somos salvos por medio de la gracia, la cual está ahí, ¿verdad? Para que podamos entrar en el gozo del Señor. Y esa gracia, esa libertad cristiana que tenemos no implica de que nosotros vivamos de una manera desenfrenada o mundana, ¿verdad? Sino que debemos de vivir de una forma sobria, justa y piadosamente. Sobria, pues que estemos velando, que estemos en nuestro juicio cabal, ¿verdad? Eh, y justa, ya hablamos de lo que implica ser justo, ¿verdad? De la justicia, que es prácticamente cumplir la ley o obedecer la ley, lo que nos mandó el Señor Jesucristo, resumido en amar a Dios Todopoderoso con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, ¿verdad? Y piadosamente, viviendo, haciendo el bien, haciendo obras de justicia, ¿verdad? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí lo que se quiere resaltar con respecto a este título de que Jesús es Dios es esto, y es clarísimo, clarísimo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, aquí esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo, dirigida a Tito, que era como un dirigente,
un pastor, se puede decir, un delegado, que supervisor, se podría decir, con experiencia, pero ahí le estaba dando instrucciones claras. En este caso, pues, agrega este detalle, ¿verdad? Que el Señor Jesús, ahí está clarísimo, pues, o sea, el Señor Jesucristo es Dios y Salvador. Ah, otro texto bíblico es Evangelio según Juan, capítulo 14, versículos del 7 al 9. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Eso en palabras del Señor Jesucristo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esto es porque el Señor Jesucristo es la imagen misma de Dios. O sea, es esa manifestación, pero en la segunda persona de la Trinidad. Porque vamos a lo mismo, ¿verdad? Son personas diferentes, pero es un solo Dios. Y bueno, así, eso es lo que nos enseña la Biblia. Entonces no podemos. Es una concepción un poco complicada porque nosotros lo vemos de forma carnal, humana. Y pues no hay nada, o sea, nosotros lo vemos según nuestra naturaleza, pero Dios no es como nosotros, ¿verdad? Dios es único, no hay nadie más igual a Dios en tres personas, entonces, bueno, y no hay forma de cómo explicar eso, ¿verdad? Porque hay personas que dicen de que es como el agua, que el agua puede estar en sólido, líquido y gaseoso, pero no es lo mismo eh, porque es como lo que enseñan los unicitarios de que Dios se manifiesta como Hijo y como Espíritu Santo, pero entonces, ¿cómo se explican otros pasajes en donde vemos la participación de las tres divinas personas? Por ejemplo, cuando se bautizó el Señor Jesucristo. Entonces, y hay otros textos bíblicos, ahí el Antiguo Testamento también nos muestra de que hagamos al hombre a nuestra imagen, dice hagamos. ¿Quién es el último, quién es el único que participa en la creación del mundo? O sea, los ángeles no estaba diciéndole a los ángeles, hagamos al hombre a nuestra imagen. No puede ser, ¿verdad? El único creador de este universo ha sido Dios. Entonces, ese hagamos implica de que Dios es plural. Entonces, desde el Antiguo Testamento vemos esa pluralidad de Dios. Difícil de entender, pero eso es lo que nos enseña la palabra. Otro texto bíblico, Hijo del Hombre. En Hebreos capítulo 4, versículos, en este caso del 14 al 15, lo voy a leer. Jesús es el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, y ahí vamos, resaltamos la palabra Hijo de Dios, la frase, retengamos nuestra profesión. Y aquí me detengo un poquito para poner un contexto, ¿verdad? La figura del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, el sacerdote era un intermediario entre el hombre y Dios. En esos tiempos del Éxodo, eh, por conducto de Moisés, según la ley, ¿verdad? Lo que estableció el Señor Jesús, bueno, Dios, es de que tenían que hacer un tabernáculo con ciertas características, en donde eh, los hijos, bueno, Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos iban a ser sacerdotes. Y la línea, la dinastía arónica, ellos siempre iban a tener ese cargo, por así decirlo, de sumo sacerdote. Obviamente no todo, ¿verdad? Sino que iba a ser elegido uno eh, en sucesión del otro. Y así sucesivamente, aunque también hay una profecía en los tiempos de Elí de que eso iba a cambiar, porque los hijos de Elí y Elí mismo, o sea, como que no. Hay un contexto ahí, una historia que me voy a tardar si lo explico todo, pero el punto es de que todo iba a llevar hacia Cristo Jesús, que Él es nuestro sumo sacerdote. Pero, ¿cuál era el papel del sumo sacerdote? Era ministrar en el tabernáculo. Y era el único que podía entrar al lugar santísimo, porque el tabernáculo estaba dividido en varias partes, por así decirlo. Estaba el atrio del tabernáculo, el patio se puede decir, en donde ahí estaba el altar, donde ahí se hacían los holocaustos, los sacrificios, las ofrendas de paz y muchas otras cosas. Se sacrificaban los animalitos, ¿verdad?
que eso era como una forma sustitutiva del pecado de la persona que lo ofrecía, se imputaba al animalito, ¿verdad? Y él pagaba el precio del pecado del hombre. Lo único que eso sí tenía un sistema de perdón de pecados, pero no era efectivo en el tiempo, porque al nomás salir de ahí, o sea, ahí en ese momento se perdonaban los pecados, pero al salir de ahí seguía pecando, entonces no le servía de nada, ¿verdad? Entonces por eso es que la salvación siempre ha sido por fe, desde el Antiguo Testamento, y por eso es que vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, que en la palabra dice que creó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso que Abraham creyó a Dios, eso es fe y todo lo que hizo lo hizo por fe. Entonces definitivamente la salvación siempre ha sido por fe. Pero bueno, todo eso tiene un sentido, ¿verdad? Lo del Antiguo Testamento. Yo solo quería explicar más que todo el contexto de lo que es el sumo sacerdote. Y había una fiesta que se hacía el séptimo mes de cada año, en el día, eh, si no me equivoco, el décimo día, era la fiesta de la expiación. Eso lo podemos ver en Levíticos capítulo 23, pero ahorita por tiempo no lo vamos a ver. En donde el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo. Ese lugar solo esa vez en el año se podía entrar y es en donde estaba el arca del pacto, el arco de la alianza, el arca de la alianza, en donde, bueno, tenía dos querubines así que se juntaban las alas, en el propiciatorio, en la tapadera se podría decir. Ah, y dentro de esa arca estaba la ley de Moisés, las tablas, estaba la vara de Aarón que reverdeció para confirmar de que esa línea de sumo sacerdote venía de la familia de Aarón y de los sacerdotes como tales. Y estaba una vasija con maná, que eso eran como testimonios, eh, que evidenciaban todo lo que el pueblo de Israel vivió en ese Antiguo Testamento, en ese éxodo, en esa salida de Egipto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ese sumo sacerdote entraba una vez al año hacia ese lugar santísimo donde estaba el arca y rociaba la sangre y bueno, y ahí estaba la presencia de Dios. Y eso es algo bien importante, ¿verdad? Que prácticamente el sumo sacerdote lo que hacía era expiar, hacer ese proceso de expiación por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Entonces lo hacía una vez al año y eso aplicaba para todo, ¿verdad? Entonces esa misma figura es la que nos está hablando en este versículo, que ahora el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, al morir, ser el sacrificio, ¿verdad? El Cordero de Dios sin mancha, que quita el pecado del mundo. Él fue quien pagó el precio por nuestros pecados, porque así como en el Antiguo Testamento se imputaba los pecados al animalito y se moría porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo al morir, este, y resucitar, pues él, bueno, ahí dice, traspasó los cielos. En otro texto bíblico, siempre en Hebreos, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetró hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahorita no vamos a hablar del orden de Melquisedec, solo podemos decir de que eh, es la figura del sumo sacerdote del Señor Jesucristo, que es Dios, que no tiene principio ni fin, que, eh, bueno, el punto aquí que quería llegar es de que eh, esto, lo que se menciona aquí arriba, que dice traspasó los cielos, tiene que ver con esto, de que él entró al lugar santísimo, hasta dentro del velo. O sea, el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Lo único que, acuérdense que todo el tabernáculo era un modelo que le mostró Moisés para que lo replicara en la tierra. O sea que ese modelo, o sea, el real está en el cielo. Y el Señor Jesucristo entró hasta el lugar santísimo en el cielo, o sea, donde está la presencia de Dios Padre, con su sangre, pues, o sea, para el perdón de los pecados. Entonces la figura es
tan, tan bonito, pero tanto de estudio, ¿verdad? Que tendríamos que pasar un buen rato pensando, o sea, estudiando sobre el tabernáculo, sobre qué significaba cada cosa y tanto detalle. Pero el punto aquí es eso, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados, en los pasados, presentes y futuros, porque Él murió y fue el sacrificio por una sola vez. Y entró al lugar santísimo y esa expiación nos aplica a todos los que somos hijos de Dios, pues, o sea, los que creemos y tenemos fe en Él, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como Él vino aquí en carne, encarnó, Él vivió como uno de nosotros, pues, solo que no tenía relación con el pecado, porque, bueno, o sea, porque es Dios, ¿verdad? Y, y así fue. Y tenía que, o sea, tenía que ser sin pecado a ley, tenía que ser Dios a ley para que esa salvación fuera efectiva eternamente y nos aplicara, pues. Pero aquí el punto de todo es de que es el Hijo del hombre también, ¿verdad? Bien, este tema va a ser bien extenso, ya van a ser las 7. Quiero ver si podemos avanzar un poquito más. Vamos a ver algunas evidencias de la eternidad de Jesucristo. O sea que no es de que Él nació en Belén y desde ahí empezó su existencia. El Señor Jesús no es como nosotros, que nosotros somos infinitos, porque cuando nacemos, cuando existimos, cuando somos creados por Dios, ¿verdad? Y nacemos en esta tierra, desde ahí empieza nuestra existencia. Al morir, pues estamos ausentes en el cuerpo, pero presentes ante el Señor, si somos creyentes, ¿verdad? Y de ahí sigue la eternidad, pues, la eternidad futura. Eh, y bueno, o sea, no tiene fin, ¿verdad? Es infinito. Mientras que Dios es eterno, en este caso Jesús es eterno, o sea que Él no tiene un principio. Y por cierto, eso del orden de Melquisedec tiene que ver con eso, que no hay principio ni fin, porque según el texto bíblico en el Antiguo Testamento, creo que en Génesis, que se menciona el Melquisedec, eh, se dice que es un rey y sacerdote. Eso es rarísimo, porque en el Antiguo Testamento o era rey o era sacerdote, pero no había esa figura de rey y sacerdote hasta el Señor Jesucristo. Él sí es rey, sacerdote y profeta. Pero bueno, ahí se menciona en el texto bíblico de que Melquisedec no tenía, o sea, no tenía origen, pues no se sabía ni de su inicio ni de su fin. Entonces, por eso es que hace referencia a que el Señor Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque es eterno. Entonces, ese pasaje anterior que leímos también tiene que ver con esa evidencia de la eternidad de Jesucristo, pero vamos a leer otros pasajes que son como más claros. ¿Por qué se puede ser un poco más complicado de entenderlo, verdad? Quiero ver. Ah, aquí está lo del orden de Melquisedec. Bien, Juan capítulo 13, perdón, Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto lo dijo el Señor Jesucristo y ahí hace referencia a Hijo del Hombre. Como mencioné anteriormente, Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Bueno, es porque actualmente, si bien tiene un cuerpo glorificado, es un cuerpo glorificado de un hombre. O sea, eso es lo que nos va a pasar a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Cuando tengamos ese cuerpo glorificado. Entonces, en el versículo 31 de ese mismo capítulo, bueno, esto de que dice nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, hace referencia al texto del Antiguo Testamento, que fue lo que leímos, creo que la semana pasada, en Deuteronomios, que dice, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Esto es prácticamente lo que nos muestra parafraseado esta parte, que lo que dijo el Señor Jesucristo. En este caso, el que descendió del cielo
es el Señor Jesucristo. Y vimos una explicación también a... ¿Dónde está Romanos? Lo perdí. No lo copié. Bueno, en el texto de Romanos nosotros habíamos leído anteriormente de que el apóstol Pablo hace referencia a este versículo de Deuteronomio, explicándolo y dando a entender de que esa palabra estaba cerca de nuestra boca y de nuestro corazón, que era confesar al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo que hace referencia en Juan capítulo 3 versículo 13 es de que el Señor Jesucristo es Hijo del Hombre, que, que está en el cielo, dice, que está en el cielo. Pero aquí lo que más que todo queremos como remarcar es su origen celestial, que Él descendió del cielo. O sea que Él ya estaba en el cielo como la segunda persona de la Trinidad desde la eternidad pasada y al llegar el momento, obviamente Él vive en la eternidad, ¿verdad? Y nosotros nos regimos por este tiempo, pero al llegar ese momento en nuestro tiempo, descendió, se encarnó. Ah, también versículo 31 hace referencia, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Ahí se repite, ¿verdad? Entonces, como el Señor Jesucristo, segunda persona de Trinidad, Dios encarnado, vino, ¿verdad? Él vino de arriba, entonces todo lo que él sabe, o sea, es infinito, pues, o sea, es omnisciente, tiene las perfecciones y atributos de Dios. Entonces, por eso es que es sobre todo. Y ahí vemos su origen celestial. No es un ser creado, no es un ser humano como nosotros normales, ¿verdad? Sino que es Dios encarnado. Quiero ver la hora. Sí, ya son las 7. Solo voy a terminar con el versículo, bueno, el capítulo 8, versículos del 56 al 59. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Qué día se refiere? Al nacimiento del Señor Jesucristo. O sea que Abraham está vivo. Y de hecho hay otro pasaje en la escritura donde dice que hace referencia en el Antiguo Testamento, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice el Señor Jesucristo, explica a los saduceos de que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Por qué? Porque para Él todos están vivos. Por eso les decía, nosotros tenemos un inicio, pero ya lo demás es infinito, ¿verdad? Eh, Esperemos que para bien, ¿verdad? Para estar en el reino de nuestro Señor Jesucristo, porque los que van a perdición van a ir a castigo eterno también. Bueno, castigo infinito, ¿verdad? ¿Qué viene siendo eterno, ¿verdad? Entonces, entonces en este caso, Abraham vivo en donde está, que está en el cielo, en el paraíso está, en ese momento, eh, vio el día del Señor Jesucristo y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo. Aquí los judíos estaban pensando humanamente, ¿verdad? Y no veían al Señor Jesucristo como el Mesías, ni mucho menos como Hijo de Dios. Entonces, de cierto os digo, esto es como amén, ¿verdad? Amén. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquí es bien curioso. Bueno, primero, aquí está declarando de que antes de que existiera, que empezara a existir Abraham, él ya existía. Y no solamente eso, porque él no dijo yo era, dice yo soy. Y esa expresión yo soy, acuérdense del Antiguo Testamento, cómo se presentó eh, eh, Dios Padre a Moisés. Le dijo yo soy. Entonces, o sea, al usar esa expresión, los judíos, o sea, no les cabió en la cabeza, lo vieron como blasfemia y por eso es que ellos tomaron esa decisión de tomar piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. O sea, entonces, por eso vemos esa actitud de ellos, porque ellos no tenían fe en el Señor Jesucristo, no habían, si bien eran estudiosos de la palabra, pero realmente, o sea, no habían comprendido la palabra, o sea, porque simplemente muchos de ellos eran de su padre el diablo, ¿verdad? Así como lo dice la Biblia, la Escritura. No les alumbró, ¿verdad?
la luz. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá porque ya me pasé un poquito de la hora. Nos quedamos en su origen celestial. Hace falta ver todo lo demás, ¿verdad? Y voy a tratar de hacerlo más rápido la próxima semana, porque esta tenía que haberla terminado en este día, pero es importante porque esta doctrina es sumamente importante conocerla. Bien, no sé si tienen alguna duda, comentario o algo que quisieran agregar, hermanos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Excelente, Todo bien, hermano. excelente, gracias. Eh, bueno, vamos a terminar este momento orando. Entonces solo voy a detener aquí, permítanme. Ok. Bueno, gracias.